clase, ya les muestro la figura que yo les voy a dejar en RunaChai, que ustedes pueden imprimirla en una cartulina, recortarla y armarla. O si no, dibujarla. ¿Sí? Bien. Bueno, para mí es un poquito complicado hacer esta figura, así que si me confundo un poco, sabrán entender, ¿no? Arriba quedó un poquito alta. Es que no, con el compás no se puede hacer. Y que quede bien claro. Ya, ahí está. Sí. Bien. Este sería nuestro cilindro. ¿Sí? Nosotros dentro de un cilindro vamos a ver varias formas o varias partes notables, dentro de las cuales tenemos lo siguiente. Un cilindro va a tener por lógica altura, ¿cierto? Vamos a tener altura. También tenemos algo que se conoce como radio. Recordemos que tanto la cara superior, tanto la base superior como la base inferior, tanto esta de aquí que es la base superior y esta de aquí que es la base inferior, tienen, ¿qué forma tienen? ¿Qué forma tienen? Tanto la base inferior como la base superior. ¿Tienen alguna forma? Eso no es física nuclear, jóvenes. ¿Qué forma tiene? De círculo. Círculo. ¿Sí? Tanto la base superior como la base inferior tienen forma de círculo. Ahora les pregunto, ¿es la misma base? En un cilindro, ¿la base inferior es igual que la base superior? Sí. Ahora, esto visto desde otro punto de vista, nos quedaría aproximadamente así. Les voy a mostrar. Simplemente voy a tomar el cilindro y lo voy a fragmentar, se podría decir. ¿Ya? Lo voy a ampliar en un plano. Toda la estructura. Ustedes me van siguiendo, por favor. ¿Por qué lo hice así? Para que para poder definir ciertas cosas. Primero, como es un círculo está compuesto por algo que se conoce como radio, ¿verdad? ¿Se acuerdan el año pasado que era radio,
Eso les di el año pasado, cuando trabajamos en algunas situaciones de geometría también. Igual, esta figura de aquí tiene radio. ¿Sí? Hasta aquí está claro. Recordemos que esta situación de aquí se la conocería como la altura. Desde aquí hacia acá, la altura. Esto es solo un bosquejo, ¿no? No es a escala. Esta es la altura. Y luego, la dimensión desde este punto hasta este punto se la va a conocer como 2 pi radianes. Y ya van a ver por qué. Bien. Un círculo, voy a hacerlo acá aparte. Para trabajar con un círculo, yo necesito dos fórmulas. Una fórmula que defina el perímetro y otra fórmula que defina el área. Yo les enseñé el año pasado. Si no me equivoco, les enseñé el año pasado. El perímetro de un círculo que se conoce como circunferencia es 2 pi por el radio. Y el área era pi por el radio al cuadrado. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la parte externa de una figura, en este caso todo este círculo. Si yo este círculo, pensemos que es una soga, una cuerda, yo lo corto aquí, yo lo podría estirar, ¿cierto? Y ese estiramiento es el que se está representando aquí. Al estirar la circunferencia de este círculo. Recuerden que la parte central de un cilindro, ¿sí?, va a equivaler a el perímetro de la base superior y de la base inferior. Dicho eso, no se olviden de estas fórmulas porque las vamos a utilizar. Y vamos a iniciar. Si yo quiero calcular toda esta área de aquí, se dan cuenta que es un rectángulo que me dice 2 pi radianes en base y en altura lo que venga. Entonces, cuando yo quería calcular el área de un rectángulo era base por altura. Vamos a ver varias fórmulas. Primero, la primera fórmula que vamos a trabajar es el área lateral. Solo el área del tronco se podría llamar del cuerpo. No la base superior y no la base inferior. Solo la mitad del cilindro. ¿Me explico? Solo esta sección de aquí. Esa fórmula se la conoce como área lateral y va a ser igual área lateral y va a ser igual a 2 pi radianes, perdón, 2 pi por radio por altura. 2 área lateral es igual a 2 pi radianes, perdón, 2 pi por radio por altura. Nuestra primera fórmula. Ahora, si yo deseo, Natalia Costa, si yo deseo definir el área superior y el área inferior, ¿sí?, de la base superior y de la base inferior, en una sola fórmula, ¿cuál sería? Estoy hablando del área de esta base y esta base, en una sola. No sé, porque se dijo que era círculo, sí. El perímetro creo que era del No, círculo. estoy Era calculando 2 área, puntos. área. No lo sé. Ya.
Ya hablamos que el área de un círculo está definido por pi radianes al cuadrado, ¿cierto? El área de un círculo. Y hemos definido que la base superior y la base inferior son círculos perfectos. Y si yo tengo un área que me dice pi radianes al cuadrado, para yo definir el área de ambas bases, no el área de una base, el área de ambas bases, yo tendría que área de la base o de las bases de la base superior e inferior, voy a poner aquí área base, va a ser igual a 2 que multiplica a pi por radio al cuadrado. ¿Estamos? Luego, para yo definir el área total, recordemos que área lateral es toda esta sección de aquí. Y el área de la base, o el área de la base superior e inferior, son ambas. Por eso estoy multiplicando por 2, estoy duplicando el área superior. Sí, porque el área superior e inferior son exactamente iguales, no hay una variación. También podría haber una variación. Imaginemos que no tenemos un cuerpo cilíndrico específicamente, sino que arriba es más ancho y abajo es más corto. Ahí ya cambia la forma. ¿Sí? Entonces, para encontrar el área total de un cilindro, yo voy a necesitar hacer ¿qué cosa, Milena? Para encontrar el área total de un cilindro. Sabiendo que ya tengo el área lateral y sabiendo que ya tengo el área de la base superior e inferior. ¿No tocaría sumar todo para ahí tener el resultado de lo que equivale todo? Sí, pero necesito una fórmula detallada. Si no, Pero usted me está dando la respuesta, solo quiero que lo diga a través de una fórmula. ¿Me explico? Repítame nuevamente y le ayudo. Repítame nuevamente. Usted me dice que para a encontrar el ver, área total le hay que dije, sumar, ¿verdad? ¿Qué tenemos sí, que sumar? tenemos que sumar el área del primer círculo, el del segundo y el área del rectángulo. Ya, pero ¿cómo se llama cada cosa? ¿Cómo? No entiendo. El rectángulo no tiene un nombre, se conoce como área lateral. Y los dos círculos que usted dice se conoce como el área de la base. ¿Sí? Entonces, para definir el área total, necesitamos, perdón, área total va a ser igual a el área lateral más 2 veces el área de la base. O directamente esta fórmula de aquí la colocamos acá. O 2 veces el área de la base. Y el área de la base solita va a ser la siguiente. Voy a escribirla aquí. Área de la base de una sola base va a ser igual a área de la base pi por radio al cuadrado. Aquí estoy hablando de un solo círculo. Acá estoy hablando de dos, para que se les facilite un poco. Creo que me salí de la pantalla. Voy a moverme un poco. Un poquito más. Ahí creo que ya se nota más, ¿verdad? Bien. Todo esto es área. Recordemos que área es dos dimensiones. O sea, una figura o una superficie plana. Por favor, les voy a dar un consejo. Ustedes habrán de decir, ah, qué aburrido, qué difícil, qué bueno, de todo. Pero esto se va a aplicar el próximo año, no solo en matemáticas. Piensen en lo siguiente. Si para ustedes es un problema matemáticas hoy, piensen que el próximo año matemáticas se va a separar en 3 nuevos mundos. El uno se va a llamar matemáticas, el otro se va a llamar física, y el otro se va a llamar química, que tienen el mismo nivel de complejidad que las matemáticas.
son igual o tal vez más difíciles. Yo considero que la química es más difícil que la matemática. Entonces, son cosas que ustedes van a necesitar allá. Allá. Entonces, por favor, presten atención que esto es importante. Se va a utilizar o lo van a utilizar mucho. Dicho esto, ¿cómo ustedes creen que se puede calcular el volumen de cualquier figura? Voy a subir un poco. ¿Cómo yo calculo el volumen de una figura? Recordemos que en el caso que les di al inicio, aquí lo tengo, teníamos que el volumen era la unificación de las tres dimensiones, base, altura, profundidad. Y que el área era la unificación de la base por la altura y luego por la profundidad. En este caso, si ustedes se dan cuenta, perdón, un cilindro tiene una base, ¿cierto? Y luego tenemos una altura, que es H. Para calcular el volumen de esta figura es muy fácil. Y para calcular el volumen de varias figuras, como es el caso de, bueno, de la esfera no, ya les muestro. De los poliedros es exactamente igual. Área de la base por altura. Área de la base por altura. ¿Sí? Entonces, la fórmula del volumen es muy fácil. Volumen es igual a el área de la base por la altura. Y ya. Está resuelto. El volumen, que parece, uno creería que es más difícil. No, el volumen es más sencillo porque es área de la base por altura. En estas figuras que son iguales al inicio, o sea, que inician igual y que terminan igual, porque la base se compensa con la altura. Pero si ya nosotros tenemos una figura como una pirámide, como un cono, la fórmula varía, la fórmula cambia. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos a trabajar con números. ¿Sí? Y vamos a ir definiendo con números. Lo voy a hacer abajo. Creo que así me alcanza el espacio. Primero, área lateral. Pero vamos a darle valores a esto. Vamos a decir que tenemos una altura de 15 centímetros y que tenemos un radio. Voy a dibujar aquí un radio. Recuerden que el radio inferior y superior es exactamente igual, ¿no? Un radio de 5 centímetros. ¿Sí? Algo sencillo. Nada del otro mundo. Entonces, calculamos el área lateral. Área lateral es igual a ¿qué cosa? A 2pi por radio por altura. Calculamos 2 por pi. ¿Cuánto vale pi? Zuleimi, ¿cuánto vale pi? ¿En cuál dicen? Pi, el valor de 2. pi. No, el valor de pi. Ainhoa, el valor 15. de pi. El valor de pi con 2 decimales. 3.1416. 3.14. No vamos a molestar más ese valor de pi. 3.14 por ahora. Sí, ese es un número irracional. Ya deberíamos saber cuál es el valor de pi. 3.14 por el radio. ¿Cuál es el radio? 5. Y todo esto por el valor de la altura. La altura es 15. Es solo de hacer una pequeña multiplicación. Y ya. Multiplicamos, por favor, 2 por 3,14 por 5. 2 por 3.14 por 5 por 15. Nos da un total de 471. Ahora, si ustedes desean hacerlo mejor, en su calculadora ustedes tienen el valor de pi.
¿Dónde tienen el valor de pi? Aquí, donde dice EXP. Ustedes ponen Shift y ponen el valor de pi. Y les aparece el valor de pi. Ponen igual y les sale todo el valor de pi. Pero, podemos hacer así. 2 por pi, ¿sí? Por 5 por 15. Y nos va a aparecer más decimales. Pero como aquí vamos a redondear, nos da 471, ¿qué? Los escucho. 471 centímetros cuadrados. Recuerden que estamos hablando de una superficie plana que no es una línea. Hay que definirla de manera cuadrática, al cuadrado. Centímetros cuadrados. Continuamos. Ahora, quiero calcular el valor de la base, pero quiero calcular el valor de la base completa. Entonces, el valor de la base es 2pi por radio al cuadrado. Área de la base completa le voy a poner aquí. ABC dice. Chistoso. Entonces, aquí tenemos 2 por pi radio al cuadrado. Ojo, aquí hay que aprender o hay que definir algo antes de resolver. Nosotros tenemos una ley que se conoce como orden de operación. Primero potencia, luego multiplicación. Primero resolvemos ese radio al cuadrado y luego multiplicamos. Entonces aquí nos vamos a demorar un poquito más. 2, 3,14 que multiplica al radio al cuadrado, que es 5 elevado al cuadrado. Resuelvo nuevamente y tendría 2 por 3,14 por 25. Podemos resolver esa multiplicación si deseamos. 2 por el valor de pi. 2 por el valor de pi por 25. Que nos da 157,07. Vamos a dejarlo en 157. 157. Y nuevamente, estos 157 son centímetros cuadrados. ¿Sí? Vamos a continuar. Ahora, el área total es la suma de ambas áreas. Área total va a ser igual a 471 más 157. Y el área total va a ser igual a esa suma. 471 más 157. Esto es igual a 628. Nuevamente centímetros cuadrados. Y al final, tenemos que calcular el volumen. ¿Cómo calculamos el volumen? Volumen es igual a 2pi por radio al cuadrado, perdón, a pi por radio al cuadrado por la altura. Pi por radio al cuadrado por la altura. Volumen va a ser igual a pi, que es 3,14, por el radio al cuadrado, que es 25, y por la altura, que es 15. Y tenemos un volumen, calculamos el valor de pi por 25 por 15. Nos da un total de 1178,09. Lo redondeamos en 1178 centímetros, ¿qué? Alejandro, centímetros, ¿qué? Centímetros cuadrados. ¿Seguro? No estábamos hablando ya de un cuadrado. Les enseñé las dimensiones antes de ver la clase. No estamos hablando de un cuadrado porque no estoy hablando de una superficie plana. Estoy hablando de una superficie tridimensional, en 3 dimensiones. Algo que se puede tocar, algo tangible, que no solo es plano o liso. Cuando ya pasamos a la tercera dimensión, estamos hablando de centímetros cúbicos. Esto les voy a revisar siempre. Y si no está bien, les pongo 0 directo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted no me puede decir a mí
que esta superficie que es cuadrada, digamos, esta superficie que es cuadrada, me la va a poner con centímetros lineales, porque no es lineal. Y tampoco me va a poner esta superficie que es cúbica, o que no es superficie, ya que es un cubo, ya que está en 3 dimensiones, me lo va a poner como una superficie plana, porque no es plana. ¿Me explico? Eso tenemos que entenderlo súper bien. Bien, hasta ahí la clase de hoy. Hasta ahí la clase de hoy. Área, volumen de un cilindro. Recuerden que hemos estado trabajando con un cilindro. Conéctense nuevamente para el deber. Por favor. Recuerden, si no se conectan nuevamente, no van a saber qué les voy a dejar de deber. Pilas. Conéctense nuevamente.